Hola amigos que cursan la asignatura de práctica docente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el proceso estadístico que se debe de realizar en dicha asignatura. Es importante tomar en cuenta que por medio del proceso estadístico se le da la interpretación correcta a los datos obtenidos por medio de un conjunto de ecuaciones que tienen un significado pertinente en estadística. Para ello vamos a utilizar tres documentos. El primero de ellos es el resumen de conceptos, el cual tiene el concepto con la definición y la interpretación en la vida cotidiana para que se haga un análisis estadístico de una forma correcta. El segundo de ellos vamos a utilizar lo que es el programa de Excel para poder ingresar los datos y obtener todo el resultado que queremos para poder realizar lo que es el documento del proceso estadístico. Pero es importante algo, que no solamente se ingresen datos y con ello vayamos a generar cantidades, sino que por medio del ingreso de esos datos y la generación de cantidades se le debe de dar una correcta interpretación al mismo. Y por último vamos a utilizar el conjunto de pasos que va a llevar este proceso estadístico para poderlo realizar por medio de un desarrollo numérico pertinente. Una vez tengamos nuestros tres documentos, el resumen de conceptos estadísticos, lo que es el programa de Excel para el ingreso correcto de los datos obtenidos y el orden específico que va a llevar el proceso estadístico, es importante empezar a armar el documento. Lo primero que nosotros vamos a hacer es la recolección de notas, en donde vamos a tener un punteo máximo y un punteo mínimo. En este caso, el punteo máximo obtenido en la prueba más la zona es de 91 puntos. Luego vamos a tener un puntaje mínimo, en este caso va a ser de 45 puntos, y eso va a marcar un rango. El rango es la diferencia entre 91 y 45, el cual va a ser de 46. Vamos a tener lo que es una amplitud de 10 establecida directamente por la facilidad y practicidad que tiene esta amplitud de datos dentro del proceso estadístico. Y luego de ellos vamos a tener la ejecución de 5 intervalos pertinentes. Es importante que a través de la recolección de datos tomemos en cuenta que esto va a marcar el dominio para el siguiente paso, porque en el siguiente paso vamos a tener las notas de forma desordenada, ¿verdad? Puede ser que por medio del orden de clave se hayan obtenido estas notas, y después de ello vamos a tener las notas de forma ordenada. Como lo podemos observar acá, tenemos el 45 y tenemos el 91 que nos marca un rango de 46, y tenemos acá 37 datos. Ustedes pueden tener más o tener menos dependiendo de la cantidad de alumnos que ustedes tienen en su curso. Después de ello vamos a tener una distribución de frecuencias como paso número 3. Y en la distribución de frecuencias va a estar dada por medio de una tabla que va a tener 4 conceptos. Intervalo. El intervalo va a ser una proyección dada de un número a un número, en este caso 41 a 50. La marca de clase, que va a ser el promedio de la sumatoria de los dos números dividido entre 2. Y la frecuencia va a ser cuántas notas están dentro de ese intervalo. Por ejemplo, en este caso van a haber 5 notas, en este otro caso van a haber 5, en este otro caso va a tener 12, en este otro caso va a haber 14 y en este último caso va a haber solamente una nota, lo cual va a sumar 37. Después vamos a tener una frecuencia acumulada, y en la frecuencia acumulada vamos a tener la sumatoria de las dos frecuencias. Por ejemplo, 5 más 5, 10, 10 más 12, 22, 22 más 14, 36 y 36 más 1, 37. Después de ello vamos a proceder a realizar lo que es una frecuencia de intervalos, que es prácticamente lo mismo de acá, solamente que ahorita vamos a agregar una pequeña columna en donde nosotros vamos a tener una frecuencia relativa expresada en porcentajes, y en donde el último porcentaje tiene que ser igual a un 100%. ¿Por qué? Porque el 100% implica que hay 37 alumnos dentro del proceso estadístico ejecutado.
que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres, como bien ustedes la conocen: la media, la mediana y la moda. En este caso, la media, como bien lo sabemos, también llamada promedio, se evidencia con una X, con una barra superior. Va a ser la sumatoria, aquí tenemos el signo de sigma, la sumatoria de lo que son todos los datos que vamos a tener en nuestras notas, dividido el número de datos en total, en este caso 37. Vamos a tener una media aritmética de 65.85, ustedes pueden variar porque según la datos que vamos a obtener. Después tenemos la mediana. La mediana se obtiene a través de una ecuación ya estandarizada, y por medio de Excel nosotros la vamos a poder entender un poquito mejor, pero muchas veces no se entiende qué refleja este dato de forma interpretada. Y simple y sencillamente la mediana se refiere a la calificación que se encuentra justo en medio de todas las demás calificaciones de la población de estudiantes. En este caso vamos a tener un 67.5, y si nos damos cuenta, este dato va muy relacionado al 65.85. Miren, hay una diferencia muy poca entre ellos dos, porque se van a concentrar bajo la misma curva. Después vamos a tener la moda, que marca lo que es la calificación o las calificaciones más repetitivas dentro del conjunto de datos establecidos. Esas son las primeras tres medidas que se denominan medidas de tendencia central. Recordemos que es media, que es mediana y que vamos a obtener la moda. Después de ello vamos a tener las medidas de posición. En este caso son tres medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles implican un cuarto de todo ese contexto de datos que nosotros vamos a tener. Los deciles implican un décimo, pero al decir un décimo no solamente quiere decir un décimo, puede ser que yo encuentre lo que es un decil 2, un decil 5. Por ejemplo, si encontrara un decil 5, estuviera encontrando un 5 décimos, y un 5 décimos ¿a cuánto equivale? A un medio. Y ese un medio, ¿a qué se refleja? Directamente tiene que ir muy relacionado con la mediana obtenida. Al igual que a la hora de tener el centil, puedo tener un centil variado dentro de el contexto que nosotros vayamos a ejecutar. Esas son las tres medidas de posición. Tener dentro del análisis estadístico otro tipo de medidas. Este tipo de medidas muchas veces se interpreta mal, que son las medidas de dispersión. Aquí nosotros vamos a tener una tabla. Esta tabla es directamente obtenida por medio del programa de Excel, el cual pues se les va a hacer llegar lo que es el formato solo para ingresar datos, pero como bien lo decía al principio del video, no es importante solamente ingresar datos para obtener la parte numérica, sino que interpretarlos de forma correcta y que me están marcando en el proceso estadístico educativo ejecutado. En este caso vamos a tener una desviación, y la desviación es simple y sencillamente es poco utilizada, pero es la media de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética en los valores absolutos, pues se trata de la distancia de una recta numérica, o sea que no se toman en cuenta los signos negativos de las diferencias. En este caso vamos a tener una desviación de 10.68, que marca directamente esa distancia. Y nosotros vamos a tener también otra que se puede agregar, que es la varianza, y en la varianza vamos a tener el cuadrado directamente de esa distancia obtenida. Después de tener esas tres medidas, las de tendencia central, las de posición y las de dispersión, vamos a colocar eso en forma gráfica por medio de histogramas. Por ejemplo, el histograma siempre se va a ejecutar en un rectángulo, como lo podemos observar directamente acá, y en donde vamos a tener la marca de clase y la frecuencia. Si nos damos cuenta acá, vean bien, vamos a tener, por ejemplo, que en la frecuencia va a ser cuántos datos son repetitivos y cuántos datos están compenetrados en cada marca de clase, ¿sí? Que tiene un intervalo, ¿verdad?, establecido. Luego tenemos el siguiente, que es el polígono de frecuencias,
Miren, el polígono de frecuencias varía solamente en la forma, pero igual acá tiene la marca de clase y acá tiene directamente esa frecuencia obtenida, es decir, evidenciada por los alumnos evaluados. Si nos damos cuenta, va a ser esa línea recta que va a tener un creciente y un descenso en todo el proceso. ¿Por qué? Porque de eso se trata el polígono de frecuencias, marcar directamente la pauta de calificaciones que tiene todo el proceso. Hayamos ejecutado toda la parte numérica, que eso se obtiene prácticamente de Excel, no es difícil, pero si yo lo entiendo, voy a poder llegar a la parte más importante que le interesa a la licenciada Jane, que es el análisis estadístico. El análisis estadístico lleva lo que es varios pasos. El primero de ellos, una interpretación de resultados obtenidos. Y para esa interpretación de resultados vamos a utilizar una descripción pertinente, con un vocabulario técnico, y ustedes van a decir, pero el vocabulario técnico, ¿de dónde lo voy a obtener si yo soy de una especialidad que no lleva nada numérico? Pues fácil, voy a leer todo lo que es el resumen de conceptos de estadística y voy a leer la interpretación correcta para poder adjuntarlo directamente acá. Y voy a tener lo que es una escala que va a marcar intervalos de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 y así sucesivamente, con letras adjuntas, y va a tener un rendimiento académico, en donde puedo observar que de 0.1, ¿sí? O de 0.1 en este caso, ¿verdad? A 50, que se encuentra en la letra de la J a la F, voy a tener una deficiencia. Y acá no tendríamos que estar. Luego tenemos un 51 a 60 que necesita mejorar, un regular de 61 a 70. Vamos a tener lo que es un bueno, que va a estar dentro de 71 a 80. Va a tener un muy bueno de 81 a 90 y va a tener un excelente, que muy pocos alumnos van a estar, pero en este caso sí lo tengo porque está el 91. Me imagino que ustedes van a tener una nota referente a un excelente. Después de haber hecho eso, es importante tomar en cuenta que el sistema de calificación por letras lleva un análisis pertinente, y después de ello vamos a tener que ese sistema de análisis obviamente va a tener su correcta interpretación, pero va aunado ¿con quién? Con las medidas de tendencia central. La media aritmética se interpreta lo obtenido, la mediana se interpreta lo obtenido, la moda e interpreta lo obtenido. Después es importante agregar tal vez un sabías qué, un toma notas, un importante. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tomar en cuenta que a través de ese proceso estadístico yo generé una interpretación. Esa interpretación va anclada directamente a un proceso estadístico que se ejecutó con la intención de obtener datos, pero más que datos, obtener el parámetro de en qué debo de mejorar, qué estrategias debo de aplicar, cómo yo como docente puedo mejorar bajo esa curva de crecientes y decrecientes marcados por cada uno de los de las gráficas obtenidas. Por último, es importante agregar como mínimo unas 5 recomendaciones, ¿sí?, de cómo se tiene que trabajar el proceso estadístico para no generar ninguna duda, y unas conclusiones obtenidas a través del proceso estadístico. Pueden ser conclusiones teóricas, ¿verdad?, de cada una de las etapas ejecutadas en el documento, o puede ser directamente conclusiones que vayan ancladas con la teoría y con la práctica obtenida. Bueno, después de haber realizado todo el documento, es importante adjuntarlo a lo que es el correo electrónico de la licenciada Jane y sentirse satisfechos ya que aprendimos estadística, aprendimos a utilizar Excel como herramienta importante de la obtención de datos numéricos y hicimos un proceso estadístico de calidad. Espero el video les sirva para esta y más prácticas. Gracias.